Bienvenidos a esta parte 2, método científico, del tema 4, método científico. Vamos a hacer coincidir tanto el nombre de la unidad como la parte, no importa. En este tema queremos enfocarnos y hablar específicamente del método científico. Bueno, enfoque sistemático. El enfoque sistemático recomendado se basa en el método científico, el cual se usa en las ciencias físicas. El método provee la organización y los procesos analíticos deseables y necesarios para realizar con éxito la investigación de un incendio. Eh, Cuando estamos hablando de la unidad 4 de NFPA 921, la metodología de la investigación. Esta parte es muy importante. Entonces, se dice que el método científico es el que se usa, el mismo que se usa en la ciencia física. No voy a darle mucha vuelta a aquello. La relación entre la investigación de un incendio y el método científico. Tenemos acá la figura 4.3. El método científico es un principio de la investigación que integra la base de los auténticos procesos científicos y de ingeniería. Entre ellos, la investigación de incendios se aplica utilizando este tipo de métodos. Vamos a analizar de manera concreta el método científico que usted ya conoce, que es el método tradicional, que es básicamente reconocer la necesidad. Vamos a hacer el símil con un incendio, lógicamente. Pero, por ejemplo, si hablamos de manera general, si nosotros somos investigadores de incendios, es que la necesidad nace a partir de que se produce un incendio. Entonces, se produce un incendio y no sabe, bueno, se produjo un incendio. Y ese incendio, particularmente, su origen y causa es desconocido, porque si se produce un incendio y me queda súper claro cómo empezó, tengo testigo, tengo cámara, yo no necesito un investigador, si está súper claro. Entonces, ¿cómo se reconoce cómo se reconoce la necesidad o se identifica el problema, que es lo mismo, ¿no? Se reconoce la necesidad identificando el problema. Y el problema es que hubo un incendio y que no saben ni su origen ni su causa. O sea, hay que investigar. Esa es la necesidad. Pum, primer paso. Segundo paso. Se me designa a mí, como investigador, definir el origen y la causa. Luego, recojo los datos. Los datos del origen son distintos a los datos de la causa, ya lo vamos a ver. Luego analizo los datos. Los analizo mediante mi conocimiento previo, mi experiencia. Hoy aquí huele como a líquido combustible. No puedo decir que aquí huele a gasolina. Bueno, luego, a través de este razonamiento inductivo, desarrollo una hipótesis que está basada en los datos y en mi razonamiento previo en relación a los datos, no en relación a la nada misma. Por favor, mucho cuidado. Desarrollo hipótesis y luego pruebo la hipótesis. Cuando hablamos de probar hipótesis, estamos hablando de la instrucción de laboratorios, de matemática. Y luego selecciono la hipótesis final. Como comprenderás, aquí existe una retroalimentación porque existe la posibilidad de que yo no pruebe la hipótesis. Y voy a tener que incluso retroceder a la recogida de datos si esto es viable. Cualquier hipótesis no puede ser probada ni física ni analíticamente. Cuando una hipótesis, cualquier hipótesis que, repito, cualquier hipótesis que no puede ser probada ni física ni analíticamente es una hipótesis incorrecta. Una hipótesis cuyo desarrollo se basa
en la ausencia de datos es un ejemplo de hipótesis que no puede ser comprobada. La incapacidad de refutar una hipótesis no significa que dicha hipótesis sea verdadera. Ojo con eso. O sea, usted no puede decir que su hipótesis es verdadera porque no se puede refutar. Y esto es importante porque por ahí hay unos señores que andan diciendo que los incendios forestales los hacen los pajaritos. Y puede ser, puede ser que lo haga un pajarito, pero usted tiene que demostrarlo. No porque a usted se le ocurrió, esto pasó. Y ojo, usted tiene que demostrarlo física y analíticamente. Aquí vamos a ver el ejemplo claro de cómo aplico el método científico a la determinación del origen. Como les dije hace un momento, el reconocimiento de la necesidad es: un incendio se ha producido y el origen es desconocido. Luego, ¿cómo defino el problema? Debo determinar el origen. Y esto es interesante. Los datos para determinar el origen son distintos a los datos de la causa, porque mis datos de origen tienen que ver con el movimiento del fluido térmico dentro del lugar. Es distinto a los primeros combustibles que tienen que ver con la primera reacción térmica. Entonces, ¿cuáles serían los datos? Datos básicos del sitio: determinar las condiciones prefuego, la documentación de las condiciones post-incendio, excavación, exploración, reconstrucción de la escena, las declaraciones de los testigos. Ojo, las declaraciones de los testigos están después de la escena. Yo no puedo empezar con declaraciones, mucho ojo. Y si necesito hacerlo de esa manera, tengo que tener mucho ojo, porque las declaraciones no sirven de nada si no puedo probarlas. La gente miente. A usted no le sirve de nada que diga cualquier persona que al parecer esa persona tenía una botella con al parecer líquido combustible. Eso no existe en investigación de incendios. Al parecer fue la conexión que estaba mal hecha. No, eso no existe. Información del cuerpo de bomberos, de los primeros respondedores. Alarma, detectores, seguridad de datos. Todo esto lo vamos a desarrollar en este curso. Luego viene el análisis de estos datos: patrón de análisis, calor y análisis vectorial de la llama, profundidad de las muestras de carbonizado, calcinación, mapeo de alcohol, mapping, la secuencia de los sucesos, consideración dinámica del fuego, edificación, ocupación, consideraciones específicas, etc. Luego desarrollo la hipótesis y la desarrollo en relación a mi conocimiento previo, o sea, método inductivo, razonamiento inductivo, disculpen. Hipótesis del origen inicial, hipótesis del trabajo del origen, hipótesis alternativa. Muy importante las hipótesis alternativas. Recuerde, pruebe las hipótesis. Eso ya vendría siendo razonamiento deductivo. ¿Existe una fuente de ignición competente en el lugar? ¿El origen explica los datos? ¿Está resuelto las contradicciones? ¿Tiene un origen alternativo que explique los datos igualmente bien? Luego, finalmente, selecciono la hipótesis final. Lugar de origen, punto de origen. Origen insuficiente para determinar la causa. Son posibilidades. Recuerden, los datos del origen tienen que ver con la dinámica del fuego, que nos va a llevar a un área de origen, y luego, o área de origen o lugar de origen, y luego a un punto de origen. Evitar presunciones. Hasta que no se haya recopilado los datos, no se pueden formular o contrastar una hipótesis razonadamente. Toda investigación de un incidente de incendio o explosión debe enfocarse sin una presunción sobre su origen, secuencia de ignición, causas, propagación, responsabilidades, hasta que el empleo del método científico conduzca a hipótesis probables. Por mucho que vayamos a un incendio de supermercado en época de conmoción social, donde lo más probable es que lo hayan quemado, usted tiene que ir con su cerebro limpio hasta que las pruebas se lo digan. No suponga jamás nada. Evite
presunciones. Aquí, ahora vamos a aplicar el método científico a la causa. Y contrastemos. De nuevo, hasta aquí es lo mismo. Los dos primeros es lo mismo. Bueno, solamente cambia la causa, ¿no? O ocurrió un incendio y no se conoce la causa. Y yo tengo que determinarla. Los datos son distintos. Identificación de los combustibles del área de origen, identificación de las posibles fuentes de ignición, identificación del agente oxidante, identificación de las circunstancias. Estos datos tienen que ver con la fuente primaria de fuego, con el origen y la fuente. Luego, análisis de datos, razonamiento inductivo, análisis de combustible, temperatura de ignición, cantidad, análisis de la fuente de ignición, temperatura, energía, tiempo, análisis del oxidante, especialmente si es distinto al aire, análisis de la posible secuenciación de ignición, desarrollo de la hipótesis. Recuerde que este primer desarrollo de hipótesis se basa en mi razonamiento, en mi conocimiento previo, básicamente en mi razonamiento inductivo. Hipótesis diferentes para cada posible fuente de ignición, considerar las faltas de fuentes de ignición, proponer el combustible inicial para cada fuente, considerar hipótesis alternativa. Luego lo pruebo. Recuerden, al probar la hipótesis estoy pasando al razonamiento deductivo, a la parte ciencia, matemática, laboratorio. ¿Estaba o no la hipotética fuente de ignición situada en el origen? ¿La fuente propuesta puede hacer arder el combustible inicial? ¿Tuvo tiempo suficiente? ¿La causa propuesta es consistente con los hechos conocidos? ¿Se han resuelto las contradicciones? ¿Hay otras hipótesis? O sea, acá el hecho de que no hayan contradicciones y que no hayan otras hipótesis es muy importante. Seleccionar la hipótesis final, causa de incendio, listas de causas posibles, información insuficiente para establecer la causa. Señores, es muy importante que usted cuando llegue a este punto defienda su trabajo como corresponde. Sesgo de confirmación. Atención con esto. Diferentes hipótesis pueden ser compatibles con la misma serie de datos. Cuando se usa el método científico, la comprobación de la hipótesis debe ser diseñada para refutar hipótesis específicas. Falsificación de hipótesis se llama eso. Los sesgos en la confirmación se producen cuando un investigador trata de probar una hipótesis. Esto puede dar como resultado un fallo que lleve bien a considerar nuevas hipótesis o descartar de forma prematura datos aparentemente contradictorios. Sin una evaluación apropiada, puede decirse que una hipótesis es válida solo cuando, a la hora de refutarla, las comprobaciones más rigurosas han fallado. Y me encantaría resumirlo esto en una sola frase poderosa. Tu informe de investigación de incendios, a tu informe de investigación de incendios no le puede caber ninguna duda, ninguna pregunta. No se lo puede cuestionar. Si se lo puede cuestionar, estás perdido. Por eso es muy importante esto. Para decirse que una hipótesis es válida, se puede decir que una hipótesis es válida solamente cuando a la hora de refutarla, las comprobaciones más rigurosas han fallado. Señores, con esta parte damos por terminado esta parte 2 de la unidad 4, método científico. Muchas gracias.